Y seguimos con más Apuestream, ahora con nuestro invitado que ya es amigo de la casa, el señor Pablo Seman. Les debo un asado cada vez que vengo acá. O sea, Sí, no, la no, verdad. Mirá, yo ya me había olvidado. Pero, perdón. Cada vez te va a salir más caro. No, y lo peor es que yo lo primero que digo, ¿no? Para empezar, la autocrítica empieza por casa. Está muy bien. Profesás lo Me que... gusta este fondo, porque Sí, este quiere fondo, decir que clima de época. nos vas a decir cosas que nos van a deprimir. No, yo no. No es mi culpa, No, es la no. realidad. Claro. Pero Pablo, aparte no elegí el fondo, eso quería decir. Pablo Seman, que conseguimos que venga, porque se la pasa de gira, Sí, por de todo gira el... loca, por el libro en el que él coordinó, que se llama Está entre nosotros, de editorial Siglo XXI. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? Bueno, Pablo Seman un poco la vio venir, porque cuando todos estábamos full esperanzados, él me decía, ¡no! A mí no me gusta, pero va a ganar Milei. Dijo, Más si siguen haciendo las cosas. Te la vas a dar y bueno. Y bueno. Sí, lo hablamos el año pasado, lo hablamos varias veces con Pablo. Tenías razón. Sí, no era. Si te hacemos un Tinder, te ponemos de descripción el que la vio venir. Yo la vi. Yo sí la vi, Igual, tenía que poner. Qué sé yo, no es agradable, uno no querría haber tenido razón. En fin, qué sé yo. Tampoco es el problema, ni siquiera es el que la vio venir, sino que probablemente tenemos una discusión política muy mal planteada desde hace muchísimo tiempo, cosa contra la que yo vengo reaccionando hace muchísimo tiempo. Tenés que estar más cerca del micrófono, si no la gente se pierde escucha. Sí, no es importante quién la vio venir o no, sino que tenemos una discusión política muy mal planteada desde hace mucho tiempo, desde hace mucho más que 2 años. Y yo no veo, desgraciadamente, que eso haya cambiado mucho. O sea, la discusión política sigue siendo mala, incluso a pesar ya de que haya ganado Milei y esté implementando un plan de gobierno que la verdad es que a mí yo no estoy de acuerdo, no me parece positivo, no me parece que nos vaya a dejar grandes cosas y además sí sé que hay muchísima gente sufriendo, más allá de que Milei retiene un porcentaje de apoyo de la opinión pública bastante importante, lo cual debería hacernos reflexionar y debería ser, por ejemplo, una de las discusiones políticas a tener. Yo te quiero preguntar algo que también venimos hablando mucho en el programa. ¿Qué diferencias, no? Digo, quizás diferencias sustanciales ves vos en la oposición, ¿no? Digo, más allá de, digo, comparándolo con la época de Macri, ¿no? Digo, ¿cómo veías a la oposición cuando Macri asume el gobierno y cómo ves la oposición hoy con un Milei que asumió el gobierno y en contextos hasta quizás parecidos? Mira, a ver, lo primero es que yo creo que Macri logró instalar una cosa que no sé cómo quedó instalada, que es que él era gradualista, ¿no? O sea, fue un gobierno en principio casi tan agresivo como el de Milei, ¿no? Pero en aquel momento había, por un lado, una inercia más grande de los que no creían que habían perdido, y habían perdido. Y además de la inercia había resistencias generadas a partir del propio gobierno de Macri, y además la oposición que no creía haber perdido y que creía que era un accidente de la historia haber perdido, que no había cambiado nada en el país, y sí había cambiado, se regeneró un poco y sobre todo comparativamente con ahora, me refiero ahora a la oposición kirchnerista, estaba 1000 veces menos deslegitimada en ese entonces que ahora. Hoy el kirchnerismo en su conjunto, yo ya no distingo en el cristinismo o cualquier variante, todo el kirchnerismo representa algo negativo para la mayor parte de la población. Más del 40% está en contra. Más del 40% votó para que el kirchnerismo no gobernase, por lo menos en este turno. Nadie se pronunció por la eternidad. No se hacen las elecciones para eso, además. Y es una oposición que además está en ese sentido más deslegitimada y más desarmada, con menos recursos, con menos argumentos políticos. Una de las cosas que para mí es absolutamente sintomática es que del kirchnerismo casi nadie habla, ¿no? Casi nadie tiene posición política pública, lo cual es un problema porque la política se hace con posiciones públicas. Yo tengo un amigo que
a veces me contradice y yo lo sigo mucho en sus razonamientos y dice, bueno, está bien, el peronismo se está reconstituyendo, se está lamiendo las heridas, la estructura todavía no reaccionó y después lo hará y todas las indignaciones tuyas y qué sé yo qué, son estupideces. Y es muy probable que mis indignaciones sean estupideces. Muy probablemente haya gente perversamente apostando a su capacidad inercial, lo cual nos garantiza tener una solución que sea más de lo mismo, pero menos de lo mismo, mejor dicho, menos de lo mismo. O sea, dentro de 2 años se le va a ocurrir a alguno, volvamos meores, no sé, meones. Volvamos menores. Volvamos menores. Claro, ¿no? Meones también, no sé, cualquier cosa puede ser. Y entonces a todos les va a parecer una, qué estadista, ¿no? O sea, la verdad es que yo no veo a la gente que nos trajo hasta acá, que por algo será que nos trajo hasta acá, pues son unos imbéciles, porque prefieren la carrera política inmediata a los objetivos políticos, porque no les importa ni la patria, ni los hombres, ni el movimiento, sino sus nombres, que es otra cosa. Porque los hombres son importantes, el movimiento es importante y la patria es importante. Lo que no importan son sus nombres, pero lo único que le importa a esa oposición son los nombres, sus nombres específicamente. Entonces, esa gente que, porque privilegió siempre sus nombres, nos trajo hasta acá, ahora sigue privilegiando sus nombres y probablemente, como dice mi amigo, no haya más remedio que esperar qué es lo que ellos hacen con su capacidad inercial hasta que nos destruyan como pueblo, como voluntad democrática. La verdad es que en ese sentido soy muy pesimista. No espero nada de personas que solo estuvieron por sus nombres. Y espero algo de los demás. Vengo acá porque espero que tal vez algo de ustedes, que espero que cuando vengan. Yo de vos digan, espero un asado, pero claro. Bueno, sigo esperando. Pero por lo menos me hago cargo de que lo metí, ¿no? Pero sí, bueno, ellos también se hacen cargo. Que espero que los que oigan y qué sé yo, digan, bueno, che, no vamos a seguir siendo masa de maniobra de alguna ocurrencia de algún gran jefe cuya capacidad de jefatura nos trajo hasta acá, ¿no? Entonces, que no es que es un jefe exitosísimo. Si lo reconozco por sus frutos, son horribles, amargos, secos, podridos, ¿no? O sea, dígame cómo son los frutos y sabemos de qué se trata. Entonces, es una diferencia con la oposición. La oposición es mucho peor ahora que hace 8 años. Y después hay otras oposiciones, ¿no? Porque hay otras fuerzas opositoras. Eso te quería preguntar. Que están tan desprestigiadas como estas, que están esperando que al gobierno le vaya mal y que de esta podredumbre salga un vacío que ellos lo puedan canalizar. No me parece que sea una oposición muy productiva de nuevas realidades políticas. Entonces, la verdad es que hay un 40%, 45%, 46% de la sociedad que probablemente se opone a Milei. Y hay, en algunas cuestiones, hasta un 50, 50 y algo por ciento que se opone a Milei. Lo que no hay son dirigentes legítimos para representar, conducir esa oposición amplia y diversa. Y por eso, digamos, lo de la marcha universitaria, que todo el mundo lo interpretó en su momento como esta es la sociedad que nosotros podemos conducir, no todo el mundo, mucha dirigencia política, justamente una de las razones por las que fue tan masiva es porque no tenía presentes ninguno de esos, ya no digo piantavotos, sino piantavoluntades. Claro. ¿No? Porque es gente que realmente, o sea, nosotros no vamos a mejorar como país. Yo creo que no vamos a mejorar como país con este gobierno, pero tampoco vamos a mejorar con esta oposición. No podemos esperar. Yo les pregunto, ¿qué esperan de los dirigentes opositores? En principio que sean opositores, que es algo que parecería que mucho no está pasando, ¿no? Porque sí, no hoy la cara de la oposición parece ser un Lustó que debería estar tan o más desprestigiado que el resto. Porque viene el radicalismo, que es una fuerza que gobernó junto con Macri. En la ciudad estaban junto con Larreta. Yo me quedo siempre con algo que dijo Gisela Marciota cuando la entrevistó José Cornejo, que ella dice, a mí me votaron para votar en contra de todo lo que proponía Milei. Y yo ahí disiento, o sea,
yo voté para que tengan una postura política, ¿no? Para, Claro. para construir argumentos, para que vos digas, bueno, hay no para ni para que votes a favor ni para que votes en contra. Más allá de que yo creo que el resultado de que vos tengas una postura política y que estés situada, digo, en un lugar ideológico, probablemente te lleve a casi votar en contra. No, porque aparte de con todo esa, lo que con esa proponga forma Milei. de entender la política, Milei mañana se despierta y dice voy a poner un impuesto a los super ricos y vos votás en contra porque lo está proponiendo Milei. Sí, porque aparte, a ver, yo entiendo tu respuesta a mi pregunta. Vine yo a hacer las preguntas. Me encanta. Pero no sé si la comparto con que la entiendo. En este sentido, yo no espero de la oposición una oposición cerril todo el tiempo, más allá de que a los planes de gobierno habría que ponerse totalmente. Sí. Lo que espero es un proyecto de construcción política Claro, bueno, sí, que les sí. permita ser fuertes para enfrentar este proyecto. Y eso es un trabajo mucho más complicado, porque yo la verdad, voy a decir así, Sí, sí. a mí no me cae peor Jaldo y Camau que alguno de los 33 que están vivos, ¿no? O sea, Sí. probablemente sea solamente que algunos de los 33 que son vivos están vivos, son vivos y votaron en contra, pero podrían haber votado a favor. Y tampoco me preocupa mucho que Lustó haya votado a favor, podría haber votado en contra, porque en realidad también es cierto que se llegó, la sanción de la ley fue el fin del limbo para casi todos, ¿no? Que es el gobierno entendió que había ganado las elecciones, que todavía no creía que las había ganado y que tenía una responsabilidad política y que podía hacer algunas cosas, no todas. Y la oposición se empezó a dar cuenta que perdió las elecciones. Tampoco es que se dieron tan cuenta, porque según ellos no las perdieron. Siempre fue culpa de otros. Es culpa de que los votos salieron así, ¿no? No es culpa de alguien. Entonces, esa oposición está más o menos entrando, saliendo del limbo, entrando a la realidad. Y la verdad es muy débil, y entonces tampoco tenían cómo no darle la ley al gobierno, porque el gobierno los hubiera acusado de obstaculizar al gobierno. Entonces, yo creo que la situación de la oposición, más o menos radical en sus gestos inmediatos, la posición de la oposición básicamente es la pobreza absoluta, ¿no? Y yo creo que lo que deberían hacer es tener repertorios de acción nuevas, figuras nuevas e ideas nuevas, y ponerle el cuerpo a esa revisión mientras, no antes, no 3 años antes, no una semana antes, mientras confrontan con Milei. Porque también está esa cosa de creer que la revisión de ideas, figuras y propuestas es una cosa que ocurre, hacemos un congreso, Puertas para revisamos, adentro. y claro, puertas para adentro en un momento anterior y después viene el momento posterior de la lucha. ¿No? Yo pienso que no, por ejemplo, cuestiones concretas. Para mí está claro que no se puede seguir yendo a las marchas Sí. como si fuese a picnics. Vamos, nos tomamos una birrita, hablamos con alguien. Vamos Bueno, a me comer parece algo. que un poco lo que pasó en el Congreso, Bueno, digo, pero eso- con los más de 30 detenidos, Claro. nos dejó a todos en claro No, eso. no, yo creo que... pero lo peor de todo es que después de eso igual se siguió así, porque yo fui a la otra marcha, Sí. por los detenidos, Tribunales. y la verdad es que tampoco había la disposición y la actitud que yo creo que habría que tener. Y yo digo esto, yo soy un tibio, un reformista, un moderado en las posiciones políticas. Pero en las prácticas políticas creo que, digamos, no se puede marchar cuando se quiere, como se quiere. Por ejemplo, las marchas hay que hacerlas cuando vos llevas más gente. Vos no podés llamar a una marcha de un día para el otro para hacer una muestra de debilidad. 2, no puedes hacer una marcha, insisto, como nos tomamos una birrita, hacemos una salida. Y hay que marchar y hay que ver con quién se marcha y cómo se marcha. Todo eso que cambió, o sea, es lo mínimo. Pero vos ahí Perdón, no eso es lo mínimo de lo que habría que cambiar. Pero no solamente los dirigentes de la oposición que privilegiaron sus nombres por encima de Sí. toda cosa están errados. Nosotros también, los que estamos acá y los que nos escuchan, vivimos en una inercia. Probablemente, yo creo que no tanta inercia, porque una de mis experiencias en esta gira es que la gente nos escucha, ¿no? Y digo, a mí y a todos los que hablamos, los que hicimos este libro, los que decimos otras cosas, los que venimos molestando desde hace años con una crítica a una práctica política que
se dice a sí misma revolucionaria, pero no tiene nada ni de la disciplina, ni de la persistencia, ni del temple de quien quiere cambiar algo. Tiene de la revolución una pseudoestética, ¿no? Y nada más que eso. Entonces, yo creo que hay disposición a cambiar a pesar de que hay inercia. Pero me gustaría mucho ayudar a quebrar esa inercia. Pero vos no encontrás puntos, digo, cuando hablábamos antes, ¿no? De las diferencias o similitudes entre la primera etapa del macrismo y esta primera etapa del gobierno de Milei. De una oposición, digo, está bien, la oposición estaba estaba medio menos resquebrajada en el momento. Menos resquebrajada y más potente. Y más potente durante el gobierno de Macri, pero sí había como, no sé, yo me acuerdo de que había una necesidad todo el tiempo de salir a la calle que en un momento se empezó a desinflar, porque el humor social no estaba, o sea, la gente no acompañó ese proceso. Es que todo lo que hizo la oposición en ese momento igual estaba mal. Claro, digo, lo que pasa es que la oposición estaba mejor. Claro, digo, y después pasaron cosas puntuales, digo, la reforma previsional, digo, situaciones puntuales que hicieron que una oposición que en ese momento no estaba resquebrajada, etcétera, pudiera volver a nuclear a su alrededor es que el mayorías. segundo gran engaño de Macri, primero hacer creer y que todo el mundo piensa que fue gradualista en los primeros días de su mandato y no lo fue, desreguló la cuenta capital, devaluó y desfinanció al Estado todo al mismo tiempo en 4 días y hay gente que todavía dice que era gradualista, ¿no? Y gente opositora a Macri que dice que era gradualista. Sí, que el error fue... El otro gran engaño es creer que el proceso político se revirtió a partir de la reforma previsional y no es así. No. Se revirtió después cuando, justamente por haber abierto la cuenta capital, se empezaron a ir los capitales y eso fue un poquito más adelante porque efectivamente la ley la habían aprobado a la de la reforma previsional y hubo que tratarla después en el gobierno de Alberto Fernández, pero inclusive esa escena que a muchos puede haberles que es rarísimo, ¿no? Porque mucha gente dice hubo infiltrados y otros dicen no, con eso derrotamos a Milei y no sé bien qué es lo que pasó, pero esa escena podría haber sido utilizada y en parte intentó ser utilizada por el macrismo como justificación. Pero lo que pasa es que el macrismo dice, ay, nosotros somos débiles, qué sé yo, nos tiran 14 toneladas de piedras y entonces logran engañar. Pero la verdad es que esa oposición estaba más fuerte por la inercia que tenía, pero no hizo nada por mejorar, ni humanamente, ni políticamente, ni prácticamente, ni idealmente. Lo único que hicieron fue identificar una oportunidad de ganar una elección y una maniobra que ahora todos nos damos cuenta, ahora todos deberíamos saber, fue un pacto de mala fe entre Cristina de mala fe, Alberto de mala fe y Massa de mala fe. Todos engañándose recíprocamente, en una trieja del engaño, ¿no? Y entonces, justamente porque aquello fue un pacto de mala fe, esta oposición, ese gobierno perdió y por eso esta oposición está diezmada. No tiene recursos políticos, no tiene credibilidad y no tienen ganas de mejorar. A mí me interesa preguntarte cómo pensás vos. Entonces es mucho peor esta oposición que Sí. Y además, también es cierto que es la oposición social, que es grande y podría ser mayor, tampoco tiene en claro en función de qué se opone a lo que se opone, porque se puede oponer a esto, pero esas masas, digamos, ya no quieren volver a escuchar, o sea, no todas quieren volver a escuchar a la trieja del odio, ¿no? Entonces, es más complicado, porque es más complicada la recomposición política, porque la trieja del odio se deslegitimó, se hizo odiar, dio pena, da asco. Bueno, es la eterna discusión de, bueno, si Milei no es, ¿quién? Claro, ¿cómo rompemos? No, perdóname, yo les vuelvo, todos ustedes son revolucionarios y yo soy el reformista, ¿no? Porque ustedes, puño en alto, banderas maximalistas. ¿Saben que somos... Bueno, yo que soy reformista, Quizá Diego. para mí no hay que pensar en términos del cronograma electoral. No estoy pensando en términos del cronograma electoral. Vos preguntás, si no es esto, es quién. No sé quién. La verdad es que no sé quién. Primero discutamos el qué, el cómo, el cuándo, con quién. Pero sí te digo, por ejemplo, hay, no sé, digo, hablando con gente en la calle, hablando con compañeros, etcétera, que te dicen,
hay gente, digo, vos lo decías, hay un porcentaje de personas que no están Sí. de acuerdo con lo que está haciendo Milei, o que quizás lo votaron y hoy no están tan entusiasmados como estuvieron inicialmente, pero que no están entusiasmados por nadie. Eso es Por lo nada que más. Claro, y hay un montón de gente que... Pero, Digo, como hay un- incluso hay una gente situación que generalizada votó a que- Massa y no está entusiasmada por nadie. No, Sí, no, sí, estamos de total. De acuerdo. alguna manera. Lo que Hay, pasa hay- que, hay a ver, mucho yo poco quiero- entusiasmo. Yo discuto contra una fantasía que se asienta en un criterio político que no funcionó en la recuperación de 2015 y menos va a funcionar ahora. Sí. Y aprovechar para no engañarnos, lo cual no quiere decir no hacer nada, que es, acá no se trata de que esperemos que la crisis haga su trabajo solo, la decepción va a No, no, volver totalmente. alta la marea que suba a nuestros barcos y nos lanzará nuevamente a la navegación con un mascarón de prueba que es el que cumple el papel de yo soy el que responde a la pregunta ¿quién? ¿No? Sí. No sabemos cómo va a ser, realmente no sabemos cómo va a ser. No sé si la crisis le devolverá navegabilidad a nuestros barcos subiendo la marea. O tal vez no lo haga en el grado suficiente, porque la gente le va a preguntar a los que digan, che, estamos en crisis, está todo mal, hay que cambiar. Sí, ¿y ustedes quién carajo son para decir eso? Que eso es lo que, digamos, yo creo que la gente en buena parte nos dice, y con todas las razones del planeta. Entonces, tal vez el con quién es una pregunta que sí, puede tener hipótesis hoy y mañana otras, pero para mí lo primero que hay que hacer es, porque aparte, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Creo que nosotros somos el resultado de un proceso de movilización política y activación política que creó una especie de conciencia crítica ampliada, ¿no? Y que tenemos banderas igualitarias, pongámosle patria libre, justa y soberana, aunque no todos los que están activados políticamente son peronistas o quieren serlo. Ese nosotros es un montón de gente, no es la sociedad argentina entera, pero yo creo que a ese grupo de la sociedad, yo personalmente les digo, miren, juntémonos para discutir figuras, ideas y repertorios. Y cuando digo discutamos repertorios en concreto, digo, miren, claro que hay que protestar. Y hay que protestar muchísimo, y hay que hacer protestas potentes, pero no armemos más marchas como si fueran festivales. No es una rave. Yo lo lamento. Yo lo que te quería preguntar antes cuando decía que si oposición era esto que vos decías, ¿no? Oponer un proyecto, pues Claro. como, bueno, Formular esto no, alternativas. pero entonces ¿qué? Porque lo que discutía Lustó en su momento, por ejemplo, es yo no quiero esta ley de bases o este RIG o este paquete fiscal, lo que sea, propongo este otro. Y bueno, ahí había un proyecto alternativo que uno podía estar más o menos de acuerdo, ¿no? Se opuso. Y el peronismo rechazó. Hay una discusión sobre si el tipo daba quórum, ¿no? Por eso, porque aparte en este momento van a estar todos equivocados los opositores. Van a estar equivocados los que se oponen y colaboran, los que se oponen y colaboran por abajo de la mesa, los que se oponen y se oponen. Todos van a estar equivocados porque la situación de la oposición es la miseria política absoluta, construida por ellos mismos. No, por eso, en eso el Ahora, peronismo. y ahí, pero tenés razón, yo creo que hay que construir alternativas. Claro. Y para construir alternativas hay que construir ideas, figuras, repertorios. Y además hay una cosa muy sintomática de eso, que es, y ahí sí es el kirchnerismo, ¿no? Que es, el kirchnerismo no tuvo tan en claro que la inflación era un problema, ¿no? Durante su mandato. Siempre había discusiones, siempre la inflación para el kirchnerismo era menos grave. Si alguien decía que había inflación, le preguntaban qué había hecho en la dictadura. Ponele. Después estaban las hipótesis alocadas de que, yo me acuerdo, las he oído y las hemos comentado acá, creo, de gente nuestra, entre comillas, yo no tengo nada que ver con esa gente, que decía, no, porque la gente tiene memoria de pez. Y qué sé yo, como que es decir que la gente es estúpida, Sí. y entonces a la hora de la votación se iban a olvidar porque habíamos bajado 3 puntos en un año la inflación que tenía un 150.000%, o porque, digamos, hay gente que cree en serio que el plan Platita daba votos cuando en realidad lo que produce es indignación, ¿no? Bueno, toda esa gente que se cagó en los sentimientos de una sociedad agónica por la inflación, no ha propuesto
en los últimos 6 meses un solo plan antiinflacionario. Claro. ¿No? Entonces decís, no es que no les preocupaba la inflación antes, ahora tampoco. Y entonces se preguntan, ¿por qué la gente apoya a Milei? Que decís, bueno, porque desaceleró la tasa de inflación. Entonces te dicen, pero no bajaron los precios. Hermano, con vos estaba permanentemente acelerada la tasa de inflación. Entonces, yo entiendo que el problema económico de Milei, incluso aunque bajara la inflación efectivamente, es malísimo. Ahora, demostrame a mí que vos te preocupás por los problemas de la gente que cree que la inflación es un problema, ¿no? Y hubieras dicho algo, no importa. Obviamente era plantar bandera, pero ¿por qué no plantaron bandera? ¿Por qué no dijeron nada? Primero porque piensan que la inflación no es un problema, siguen atrapados de sus propios prejuicios. Y la otra es porque siguen atrapados de sus proyectos personales. Entonces, no les importa salir a defender los intereses del pueblo argentino, sino preservar sus nombres. Entonces no le dan ni las gracias al votante. Como ya lo dije, y todavía estoy esperando que los principales dirigentes opositores, sobre todo los votados, digan, pueblo argentino, 44% nos votó, les agradecemos eso. Ni eso. No puede, o sea, ¿cómo pueden pensar que son solidarios tipos que no dan ni las gracias? Pablo, ya te hago la última porque ya nos tenemos que ir, pero me quedó claro qué pensás de la oposición. Sí. Ahora, yo quiero saber el gobierno, estos primeros meses... Es un campo yermo la oposición. Estos primeros meses del gobierno de Milei son tal cual, no sé, llegaste a imaginar, hubo algo que te sorprendió, hubo algo que dijiste, opa, no sé, toda esta discusión sobre la ley bases, quizás hubo alguna actitud del gobierno que dijiste, yo no pensé que se iban a sentar, no sé, a negociar y al final, en pos de que esa ley salga, se sentaron, negociaron, después hay que ver cómo sigue todo, o quizás te asombró que hayan tardado tanto en poder sacar su primera ley. No sé qué habías pensado vos cuando te enteraste. Mira, que, yo primero, que efectivamente Milei iba a ser mí presidente. Me preocupaba tanto como para pelearme durante años con dirigentes que decían que no pasaba nada. Nunca pasaba nada para ellos. La arquitectura electoral no se toca, vienen diciendo desde 2011 que perdieron 7 elecciones, ¿no? Entonces, yo me imaginaba que esto era posible como triunfo político y como proyecto político. También me imaginaba que iba a ser enormemente agresivo, como aparte me imaginaba yo que iba a ser enormemente agresivo, y lo fue, el macrismo. Sí. Los veía muy poco preparados, y es más, sigo viéndolos muy poco preparados. Me parece que sostienen la situación en parte porque la oposición es el ancla del gobierno. Yo no me imaginaba, una de las cosas que no me imaginaba como posible es que dieran esa vuelta económica que pasaron de la sobrevaluación a la subvaluación del dólar o a la apreciación del peso. Y tampoco me imaginaba, no era que tenía una imaginación sobre lo que podía pasar, pero no me imaginaba qué cosas podían pasar con el proyecto de dolarización y con esas rebobinaciones que hace, o con ese rebobinado, mejor dicho, que hace Milei, que es que yo creo que en los últimos 6 meses debe haber tenido 3 grandes planes económicos y nos sigue diciendo que siempre es el mismo, y yo ya a esta altura no sé si es el mismo, no es el mismo, ¿no? En algunas cosas no es el mismo, porque dolarizar inmediatamente no parece estar en el radar. Pero bueno, abrir todo lo posible al mercado, entendido como las fuerzas predominantes del mercado, eso yo sí me lo imaginaba, y el aspecto represivo me lo imaginaba, tanto que, no sé, en diciembre, antes de la primera marcha, yo dije, este no es un gobierno de ajuste y represión, como denuncia la izquierda, basta de ajuste y represión, sino que es un gobierno de represión y ajuste, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, sí me lo imaginaba. Y después, yo no me imaginaba, y perdón que vuelva sobre lo mismo, la incapacidad de reacción de la oposición. No sé, gente que no aprende más nada, realmente. Bueno, esa es una discusión que yo tuve mucho y que la tendremos en otra nota, pues ya nos quedamos sin tiempo, pero es eso, ¿no? Esta idea que vos planteabas al principio de, bueno, llegamos a este lugar por la crisis del peronismo, de la oposición, de los partidos políticos, como queramos llamarla, y yo tenía una discusión muy seguida con un compañero que él me decía, nos va a servir esto para recapacitar, para entender, para pensar de nuevo. Toda buena fe en el humano la de este pibe. Y yo le decía, yo no la veo. No. Ahora,
No, el proyecto del Encima gobierno... tenés ese fondo que hace que todo lo que estás diciendo es más dramático aún. El proyecto del gobierno es malísimo, es muy preocupante. Es de una irresponsabilidad respecto a ver, no sé, de la patria, ¿no? Que a mí me asombra. Pero al mismo tiempo tiene un tipo de apoyo, que no digo que es apoyo a todo, que hace que por ahora le funcione como cámara de resonancia y donde de nuevo ahí hay que ver la responsabilidad de lo que se hizo antes para llegar a esto. Porque yo no creo que la gente haya votado esto para sufrir, ¿no? Esa es otra de las nuestras, ¿no? Hablar del sacrificio de los otros como masoquismo primario, pero cuando el sacrificio lo convocamos nosotros es épica, Sí. ¿no? Creo que la gente votó con una cierta conciencia de que esto estaba muy mal, va a demorar mucho tiempo, la vamos a pasar muy mal y vamos a hacer el aporte de nuestro granito de arena. Pero tiene que haber ocurrido algo muy malo para que la gente tuviera esta disposición y aún con todo lo que viene sucediendo la mantenga. También Totalmente. es cierto que el gobierno sí se beneficia de un cambio de las generaciones y las generaciones anteriores no conocieron ni el final de la convertibilidad ni el final de la dictadura, específicamente en su plan económico. Ni las mieles del kirchnerismo tampoco. No, tampoco. Bueno, Pablo, te quiero agradecer mucho porque conseguimos que vengas. No me negué ninguna vez. No, pero bueno, nos estaba costando congeniar agenda. Yo quiero que vuelvas a venir, pero espero que la próxima vez que te vea sea en ese asado que Sí. me Estaría bueno, ¿no? Y esperemos que la oposición haya mejorado. Prometemos cada uno- llevar vino para tener esta... Cada uno hace su aporte. Están en esta discusión. Sí. No, vieron, yo hice alusión a la deuda, no nombré. No, me encanta que te hagas cargo, pero De palabra quiero que se cumple efectivice. en el tiempo. Sí, es una promesa incumplida todavía, de campaña. Bueno, te agradecemos muchísimo por venir y para todos los que están, mientras te escuchaban, se preguntaban Puteaban. por el libro, les decimos, está entre nosotros, lo pueden conseguir, es de Editorial del Siglo XXI, lo pueden comprar en la web o también lo pueden comprar en cualquier librería. En cualquier librería, porque siglo XXI tiene Está todo nada, poderosísima claro. red de Sí, distribución. sí. Si no le escriben a Pablo, le piden que les pase un libro. No, a mí no me dio ningún libro, porque no hay. A mí tampoco me dio ningún libro. Bueno, es que está en la quinta edición. Por eso. Y se agotaron 4 ediciones y en las librerías hay que reponerla. Creo que la quinta se está empezando a reponer ahora, entonces es así. Bueno. Quizá te llega ahora, man. Un hit. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y ahora le dejamos a José Cornejo, que tiene un invitado especial con el que yo ayer mostré que tengo una foto de hace, no sé, 15 años. Y quiero reconocer, por ejemplo, lo bardeo, que tiene una camiseta de Argentina. Así que muy bien, José Cornejo, está aprendiendo. Bien, mejor que la tuya, Agustín. La mía es una camiseta de Argentina Ahí también. los dejamos con el alargue y con el señor José Cornejo.